Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este subsegmento, reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de Mateo 13. Seguimos vamos a hablar hoy de la parábola de la cizaña. Jesús la explica a los discípulos. Entonces, hoy vamos a dar término por ahora a las parábolas, ¿verdad? Que Jesús habló. Y aquí en el 36, 13:36, entonces ahora vemos esto que dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Porque recordemos que Jesús estaba explicando la parábola, pero estaba con los discípulos y los discípulos también estaban escuchando. Y acercándose a él, sus discípulos, entrando a la casa, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ahora los discípulos mismos también quieren que le explique la parábola de la cizaña. Vamos a ver. Entonces, cuando Jesús dejó allí a la gente, se fue a su casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle: explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. ¿Mm? Entonces, dice el 37, respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Cuando Jesús le dice el Hijo del Hombre era una frase idiomática, o sea, una expresión propia de un idioma, usada en manera descriptiva. El título Hijo del Hombre enfatiza la humanidad de Cristo y es usado más de 80 veces en los evangelios y siempre por Jesús. Mateo 9:6, Mateo 12:40, Mateo 17:9, 12, 22, Mateo 9:18, 28, Mateo 26, 2, 24 y 45. El Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo de Dios que recibirá. Entonces, es el hijo de, perdón, es el Hijo de Dios realmente. Y el 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. O sea, el terreno es el mundo, donde se va a tirar la semilla. Y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo. ¿Mm? Mateo 24:14, Mateo 28:19, Lucas 24:47, Juan 8:44, Primera de Juan 3:10. Los hijos del reino, es decir, los que han creído en Jesús. Dice el 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Realmente, perdón, eh, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles, que fue quien la sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Joel 3:13, Mateo 24:3, Mateo 28:20, Apocalipsis 14:15. Dice el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Cuando Dios juzga todo, será cuando se arranca la mala hierba y se quema. Primera de Corintios 10:11, Hebreo 9:26. Dice el 41, enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que les sirve, a todo lo que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Mateo 24:31. Dice el 42. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. A esa persona los ángeles la echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Mateo 8:12, Mateo 24:51,
Mateo 25:30, Lucas 13:28. Dice el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oído, presten atención. Daniel 12:3, Mateo 11:15. Mis queridos, mi querida, aquí vemos cómo Jesús explica a su discípulo la parábola de la cizaña, donde le habla que el campo es el mundo, que las buenas semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Pero Dios enviará a su Hijo. Dios ha enviado a su Hijo. Y el Hijo solamente pide que usted y yo lo reconozcamos como Salvador. Yo pregunto, dejo la pregunta en el aire. ¿En dónde va a caer la semilla del Evangelio en nuestras vidas? ¿En tierra fértil? ¿En tierra mala? ¿A donde no crece nada o donde va a crecer? Tenemos que tener dispuestos nuestros corazones para que ese Evangelio de Cristo germine en nosotros. Es una tarea que no le voy a decir que es fácil, pero hay que tener una disponibilidad y un querer para nosotros realmente venir a Cristo y entender que sin Él, pues realmente no vamos para ningún lado. O sí vamos para algún lado, pero no para estar al lado del Maestro. Quien les habla está tratando con su vida también de tratar de que el Evangelio cambie su forma, su vida, que repetimos, es una opción que usted tiene que determinar, una determinación en nuestras vidas de cambio, porque realmente, ¿qué buscamos nosotros fuera de Dios? Fuera de Cristo no hay nada. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para después venir con el tesoro escondido. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.